Esta sería el tercer encuentro nuestro, como para ir haciendo como un repaso en estos términos que nosotras usamos, que a lo mejor ustedes por ahí son nuevos, ¿no? Pero nosotras nos organizamos en dos grandes módulos que van a tener 4 encuentros cada uno. Este sería el tercer encuentro. Entonces sería como que arrancamos la tercera semana. Por eso cada semana le vamos diciendo semana 2, semana 3, ¿no? Así va a ser hasta la semana 8. Pero esas 8 semanas, dijimos, lo explicamos la primera vez, ¿no? Va a ser como dos grandes temas. Uno es el de la vida cotidiana, que ya vamos por la mitad, y el próximo que va a ser de genealogías. Entonces, hoy vamos a dar un paso más, profundizando este módulo, llamamos también, de la vida cotidiana. Entonces, hemos hablado de las palabras, hemos hablado de las casas, hemos hablado de los encuentros, ¿no? Y ahí nos vamos conociendo. Y para eso, entonces, Mónica nos iba a animar a una vivencia, ¿no? Una forma de entrar a este encuentro. Bueno, por eso les decía, alguna caminata hemos hecho y tenemos registros de muchas caminatas, de muchos trayectos, de muchos recorridos personales, comunitarios, internos y externos, ¿no? Entonces, no sé si puede ser que alguna, en el primer encuentro de presentación de estos círculos, no estuvo, por ahí no pudo ver que yo les decía, vamos a hacer algunas veces en alguno de los encuentros algunas vivencias, hasta así desde la distancia, promoviéndonos como profe de biodanza, el movimiento que nos integra, la danza que nos emociona y nos prepara para otro encuentro, es mi aporte, ¿sí? En este espacio, en este círculo. Entonces, hoy queríamos, como decía Sandra, desde este recorrido de nuestra vida cotidiana, entonces en nuestra vida cotidiana caminamos mucho, ¿sí? Desde ir a buscar el colectivo, desde no ir a buscar el colectivo, desde tomar el metro, el subte, desde andar en bicicleta, toda la locomoción, el traslado, ¿no? Hasta en estos momentos que estamos más en casa, y eso está un poco limitado, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que somos caminantes, peregrinos, y registrar nuestros caminares cotidianos, en este momento, hasta dentro de casa. Y decíamos también de vivenciar esta participación en este círculo de Biblias y de mujeres, de este Zoom, tenerlo como una caminata, registrarnos y sentirnos que hemos caminado para llegar acá, y que hemos caminado y que nos vamos a encontrar, que nos estamos conociendo. Y para caminar necesitamos, nos llevan nuestros pies sobre todo, ¿no? Nuestros pies nos dan ese sostén, esa conexión con la tierra, y desde ahí nos ponemos en camino. Y vamos en unidad, no vamos separadas ni fragmentadas, ¿no? Va todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, nuestra historia. No andamos de pies sueltos. Entonces, las invito a conectarse un poquito con sus propios pies, y desde estos pies también con nuestra voz. De a poquito las voy a ir guiando. Ahora Sandra va a poner la música, y lo que primero les voy a invitar a hacer es que en el lugar que están, se saquen el calzado que tienen. Descalzarnos. Culturalmente hemos construido de que necesitamos calzados, y desde muy chiquitos ya nos ponemos calzado. A nuestros hijos
Yo, mi hijo que tiene 20 meses, le estoy poniendo ya calzados y le estoy diciendo, cuidado que el piso te lastima y todas esas cosas. Y perdemos esa conexión con el territorio a pies descalzos. Las invito, ya se sacaron y los invito, Jaime también está ahí, bueno. Anímense a sacarse los calzados, y eso también hace alusión, ¿no? Hay un versículo bíblico que dice: "Cálzate para entrar en otro, para entrar en este territorio sagrado". Aunque nos perdamos de la cámara, yo sí me voy a mover para que me vean, para que me vean un poquito el movimiento. No se escucha mucho realmente el masaje. Estar descalza, tomar esta conexión con el piso que tenemos por ahí por andar sin calzado, tampoco conocemos el propio piso de nuestra casa. Vamos a empezar a masajear nuestros pies por el movimiento que hacemos. Que estamos llegando, nos estamos encontrando. Al territorio sagrado de nosotras mismas y de las compañeras, compañeros que está aquí, que estamos acá en este círculo. Y así, con esta voz desplegada, con esta ternura incorporada, con estos pies que nos sostienen, queremos invitarlas e invitarlos a
a encontrarse en pequeños grupos, grupos que fueron también de alguna manera pedidos por ustedes para conocerse, para que estos cuadraditos de tantos pasen a ser 4 y que puedan transmitirse lo que van viviendo en este caminar que ya hoy va a tener 3 encuentros. La consigna para ese grupo que vamos a formar tiene que ver con compartirse la historia de sus vecinas, de sus amigas, de mujeres que ustedes conocen y trajeron hoy a este encuentro. Seguramente ya esa historia es parte de sus bitácoras. Entonces, poder escucharse, contar la experiencia de mujeres de cada territorio del cual vienen y poder elegir o reescribir o armar con ellas una historia que después podamos ponerle voz amplificada para todas y todos. Este momento del encuentro va a tener 15 minutos de disponibilidad, entonces nos encontramos. Sandra ahora nos va a comentar cómo se constituyen estos grupos. Nos encontramos, compartimos esta experiencia que viene con nosotras desde el lugar que habitamos, elegimos una o la reescribimos, tal cual hicimos con el Magnificat, y luego vamos a tener una instancia de plenario. Así que Sandra ahí nos va a contar un poco. En el mail que les mandamos, ¿se escucha? En el mail que les enviamos, ya asomaba, ¿no?, este tema del trabajo de las mujeres. Es decir, no vamos a mirar cualquier cosa de las mujeres que conocemos, sino su trabajo cotidiano, su trabajo en la casa, su trabajo en alguna profesión, el trabajo de las mujeres que vemos en la calle, ¿no? Esa observación que hicimos, ¿no?, esas preguntas que estaban en la guía, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de las mujeres en nuestras ciudades, en nuestras comunidades? ¿Qué producen con su trabajo? ¿Qué producen con su trabajo? Cosen, cocinan, venden, ¿no? Bueno, lo que hayan visto. ¿Lo hacen solas? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Y por qué lo hacen ellas y no lo hacen otros? Esas preguntas que ustedes recibieron en el mail, ¿no? Bueno, este momento entonces va a ser para compartir de grupos de 3, 4, posiblemente sean 4, y bueno, lo hace acá el Zoom directamente, van a aparecer ahí que un cartelito que dice entrar a un grupo, bueno, ahí ponen que sí y va, ¿no? Y bueno, tendremos 15 a 20 minutos para compartir. Esto que les decía Leonor, ¿no?, de lo que observó cada una y de lo que encuentren en común, quizá pueda relatarse como la historia de una mujer cualquiera, común como nosotras. Bueno, ahí va. De mañana doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza
conoce el maíz como su madre le enseñó. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se echa a andar. Mi mayor sueño, poderle regalar una casa a mis suegros. Colocar una miscelánea en mi casa. Me gustaría montar un local de ropa. Terminar de pagar mi casita. Darle una mejor educación a mis hijos. Yo quisiera tener una panadería. Poner un local, uno se defienda ya. Sacar mis hijas adelante en el estudio. Esa sería mi felicidad, verlas algún día que se les cumpla el sueño. Y ya. Bueno, parece que estamos todos y todas. La idea entonces ahora es de poder compartir esa historia luego de haberla atravesado de preguntas, de problematizaciones, la que ustedes eligieron, la que ustedes reescribieron, lo que quieran compartir del grupo en el cual al menos 4 pudieron intercalar, conocerse. Somos 7 grupos, así que pensamos que para este momento nos vamos a dar 15 minutos totales, entonces cada grupo se va como moviendo con el tiempo, ¿sí? No más de 2 minutos. El grupo que quiera comenzar, lo puede hacer. Ya, bueno, yo estaba en el grupo 3, estábamos con Leti, Marleni. Bueno, yo soy Jenny de Lima, Perú. La primera vez que me conecto a este grupo. Y estábamos intercambiando opiniones, contando nuestras historias, y básicamente el hilo conductor era que en todas las historias siempre las mujeres han estado asociadas o se asocian a esta labor de cuidado. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia personal hablaba de un grupo de mujeres que han sido apoyadas por una ONG porque han perdido el trabajo y pues ahora se están dedicando a la confección de mascarillas por el tema de la pandemia. Y eso porque son madres solteras. Pero hay otros grupos, otras asociaciones de mujeres que siempre están o cuidando ancianos o cuidando niños. Entonces es como que no se puede romper ese esquema que además viene muy de casa, ¿no? O sea, viene muy desde que somos pequeñas y que casi lo tenemos como internalizado de tal forma que nos es como un poco extraño a nosotras mismas salir de ahí para dar oportunidad a esta equidad que esperamos. Gracias, Jenny. Con nosotros también estaba Mercedes de España, perdón. Bien. Bueno, ¿les parece el que vamos con el grupo 2? Bien, Herminia. ¿Se escucha? Estoy con auriculares porque... Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Nuestro grupo estuvimos María Silvia y Rosy de San Fernando, ahí en Buenos Aires. Creo que es el norte, el de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. El conurbano. Verla de Venezuela, y no alcancé nos cortó el Zoom, le estaba por preguntar porque nos comentó qué lugares de Venezuela. No sé si Verla me está escuchando, si quiere comentarlo. Bueno, de Venezuela.
Estuvo también ahí la pantallita de Mabel de Zaragoza, España, pero no sabemos si nos escuchó o no nos escuchó, pero no, me parece que perdió conexión, pero así que no pudo participar. Bueno, y yo, Herminia de La Rioja, al norte de Argentina, en el NOA. Bien variadito. Bien variado. Bien variadito geográficamente, creo que también culturalmente, pero no por eso, y la verdad Perdona, que... Herminia, que dice, por Dios, Mabel, que no me salía el nombre, que sí, que os ha oído, que es que tiene mala conexión, pero que perfectamente, sí. Bueno, nos quedamos con la pena de no escucharla a ella, pero bueno, compartimos también las experiencias de cada una. Ahí nos dice Verla, San Antonio de los Altos, Venezuela. Bueno, cada una pudimos compartir nuestras historias. Rapidito, Verla trajo la situación de vida y la cotidianidad de las mujeres docentes en Venezuela, con muchas situaciones críticas económicamente y toda la tarea que eso implica, destacando de que la mayoría de las docentes son mujeres, ¿no? En el caso de María Silvia y Rosy nos trajeron la realidad y la situación de todos los días de las mujeres más de sectores populares y con todas las estrategias de vida, de sobrevivencia que en este tiempo han desarrollado. Bueno, nos comentaban la venta de comidas caseras, el tema de la venta de ropa, y cómo en el barrio, al recorrerlo, ahí con el caso donde ellas viven, se ve todos los días y en la calle del barrio a las mujeres desarrollando y llevando adelante estas estrategias. Y en el caso mío de acá de La Rioja, llevé la experiencia de las mujeres que en este tiempo de pandemia salieron también con estrategias de cuidado de la vida, como el caso de las ollas comunitarias, que han sido mujeres de sectores populares, empobrecidos, las que le han puesto el cuerpo y el trabajo a sostener la cuestión de la alimentación mientras se daban todas estas situaciones de falta de trabajo, ¿no? Frente a esas experiencias pudimos, como digo, o sea, en distintos lugares geográficos de nuestra Latinoamérica, pero no por eso no dejamos de encontrar puntos en común parecido a lo que nos contó Jenny hace un rato. Anotamos algunos puntitos. La mujer es la que resiste, la que resiste primero, la que pone el cuerpo, la que va al frente, la que escucha a otras mujeres, no siempre puede ella contar lo que le pasa, la que se hace cargo de la familia, y ahí también diferenciábamos no solo de niños y niñas, de sus hijos o no, pero de los niños, sino también muchas veces de los adultos mayores, y un poco en la línea de lo que decía Jenny, como muy naturalizada la situación, no es que se le pregunta si quiere hacerse cargo, ya viene, es el mandato de que es la mujer la que se hace cargo de esos cuidados. También veíamos el doble trabajo que tiene la mujer y que en situaciones de crisis se acrecenta mucho más, que es el trabajar afuera, muchas veces en varios lugares, y vuelve a casa y tiene las tareas de cuidado cotidianos y de todos los días adentro de casa, ¿no? Y ese doble rol que trasciende todos los tiempos y todos los lugares. Creo que está, hemos hablado más, pero me parece que está. No sé si mis compañeras quieren agregar algo que me haya olvidado. María Silvia y Rosy me dicen que bien. Y no la veo verla. Bueno, estamos entonces. Gracias. Bien, gracias. ¿Otro grupo? Bueno, ¿puedo? ¿Nosotros? Voy con el grupo 4. Ok. Creo que éramos el grupo 4.
Bueno. Bueno, nosotros sí, yo soy Marcela de San Martín y compartí el grupo con Mitzi de Chile, con Natalia de San Fernando también, de Gran Buenos Aires, y con Ángel, que era de Perú, y después a lo último se agregó Suyay, que la verdad lamentablemente no pudimos compartir con ningún intercambio con ella porque se nos acabó el tiempo. Bueno, más o menos lo resumo con 3 palabritas que me quedaron, digamos, del compartir. La mayoría compartió sus experiencias también. Y sí vimos que las mujeres sobre todo se dedican a tareas del cuidado de los otros, ¿no? Trabajan en tareas del cuidado de los otros, por ejemplo, el cuidado de niños, de ancianos, en la docencia también, por ejemplo, la docencia de educación primaria y de nivel inicial es mayoritariamente a cargo de mujeres, si bien hay algunos varones en esas tareas, no son la mayoría. Las tareas domésticas también, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado de otros, como dijeron las compañeras que hablaron de los otros grupos. Pero también surgió que en este tiempo de pandemia, sobre todo, se vio la capacidad de los emprendimientos propios y compartidos de las mujeres, ¿no? En este tiempo, muchas mujeres se han podido reinventar, digamos, en algún emprendimiento casero que por lo general notamos que se hacen en conjunto con alguna amiga, ¿no? Cada una aporta algo y en conjunto hacen un microemprendimiento para poder salvar esta situación crítica por la cual estamos atravesando muchas por la falta de trabajo en el exterior, ¿no? Saliendo de nuestra casa. Entonces así hemos visto surgir emprendimientos de hacer desde pan, tortas, comidas caseras, todo esto para poder solventar nuestra familia a veces, ¿no? Y también, digamos, tomando la iniciativa de la mujer, pero con una familia que acompaña atrás, pero siempre se ve a esa mujer timoneando la situación, digamos, ¿no? Y la otra palabra que surgió fue el empoderamiento, que lo destacó Ángel, viéndolo desde afuera, y decía que él valoraba mucho ese empoderamiento que se fue dando de las tareas de las mujeres, sobre todo en este último tiempo. Ahí se nos cortó justo el compartir, así que bueno, quedó un poco inconcluso ese concepto, pero me pareció importante de destacar también, porque es algo que creo que en todas nuestras comunidades se está viendo eso, ¿no? Con mayor fuerza quizá que hace algunos años atrás, más o menos. No sé si alguien del grupo quiere agregar algo más. O Suyay, que no participó. Sí. ¿No? Bien, vamos con otro grupo. ¿Nosotros? ¿Grupo 3? Vamos. Ana. Ok, sí, Ana Cecilia, de Aguascalientes, México. Me tocó compartir con Marisol de Chile y Ana Miriam de Colombia. Bueno, compartimos un poco primero nuestras historias familiares. Pues en este caso tomamos mi historia porque yo nací en una familia de 8 mujeres, fuimos 8 hijas de familia, y yo recuperaba pues desde la historia de mis abuelas, ¿verdad? Entonces les platicaba un poco esa experiencia de vivir entre mujeres. Y bueno, cada una fue compartiendo su experiencia, tanto de familia como de encuentro en la vida con otras mujeres. Y por ejemplo, bueno, desde nuestras abuelas, todo lo que nos han aportado, nuestras madres en el cuidado de la casa, del hogar, de la familia, o sea, de los hijos, una generación, nuestras madres como más dedicadas al hogar, y ya nosotras como con la oportunidad de tener pues trabajos fuera de casa, ¿no? De desarrollar una profesión o pues de tener otros trabajos fuera de casa, a diferencia de nuestras madres que estaban más dedicadas al hogar. Encontramos que, bueno, seguimos dentro de nuestros hogares como conservando
todo el cuidado del hogar, de los niños, de la familia, y también estamos afuera, ¿no? Presentes en la comunidad. Desarrollando pues diferentes trabajos y profesiones, desde, por ejemplo, Marisol nos contaba en Chile, ¿verdad? En la región donde ella vive, pues todo el trabajo de las mujeres mineras, ¿no? Las jornadas a las que están expuestas, jornadas muy largas, periodos de trabajo amplios, en donde incluso pues tienen que criar a los hijos prácticamente solas, ¿no? Es la misma condición de las obreras en México, que tienen jornadas de trabajo largas y muchas veces pues se afecta, ¿no? La vida familiar. Contábamos también la historia de pues diversas profesiones que han encontrado las mujeres en nuestras familias o nuestras amistades, siendo profesoras, médicos, enfermeras, vendedoras, emprendedoras, ¿no? Desde hacer un pequeño negocio, como ya decían el resto de las compañeras, algo muy chiquito hasta generar pues empresas. Y nos calificábamos, bueno, como las inquietas, las emprendedoras, las luchadoras, las que cuidamos, orientamos, animamos, damos bienestar, prestamos servicio a la comunidad y apoyo en situaciones difíciles. Y también, bueno, algo que es importante es el servicio que se presta a la iglesia, ¿no? Y cómo nos hemos encontrado incluso en círculos espirituales. Bueno, yo contaba mi experiencia de algunos círculos de mujeres de espiritualidades alternativas, ¿no? Y bueno, también dentro de la iglesia es claro que las mujeres prestamos un servicio pues muy importante. En fin, como que estamos en todos lados animando. ¿Van a comentar alguna otra cosa? Muchas gracias. A dos. Muchas gracias. ¿Otro grupo? Yo quisiera, Bueno, creo que del grupo 1, no me fijé, pero yo me acuerdo que decía 1. Jaime, me dirá, me tocó compartir con Jaime, con Eva, y entró Marlene y luego se salió y entonces luego entró Irene, y bueno, los 4 somos de distintos países, Colombia, Argentina, Bolivia y yo estoy en México. Parece como que las historias que han contado los otros grupos también son, pues se repiten en estos países, ¿no? Las mujeres, además del trabajo de casa, así como un resumen rápido de todas, las mujeres también de los barrios o de las colonias donde vivimos, también, o sea, no solamente están en la casa los hijos, sino también tienen que trabajar. En el caso de Eva, que vive en un condominio, me quedé con ella en la cuestión de que ella dice que la mayoría en el condominio, como es como más ciudad, muchas tienen profesiones o tienen trabajos como más estables, ¿no? En el caso con Jaime y conmigo, yo vivo dentro de la ciudad, pero como ya en un extremo, y Jaime también vive en una zona de clase baja, media baja, y notamos esa cuestión de que muchas mujeres son amas de casa, pero tienen que salir a trabajar, ¿no? Y son trabajos que no son como tener una profesión, sino que muchos son mujeres que tienen que trabajar limpiando casas, planchando, lavando, ¿no? Que eso me llamó la atención con Jaime, que aquí en mi colonia pasa igual, o sea, hay muchas mujeres que viven así, ¿no? Limpiando casas, lavando ajeno, le dicen aquí. Hay muchas mamás solteras, ¿no? O muchas mujeres violentadas, pero que dentro de la cultura en la que vivimos en México, pensar en la separación es muy complicado porque lo económico como mujeres que se embarazaron desde muy jóvenes, a los 15, 16 años, pues no tuvieron unos estudios que pudieran decir, pues me separo y hago mi vida, ¿no? Porque dependen económicamente de su pareja. Lo que a mí me llamó la atención de lo que decía Jaime es que dice que las mujeres allá en Cali, donde él está, trabajan y para ellas dar dinero para la casa
les da el poder de decidir en la casa, ¿no? Eso me llamó la atención porque aquí en México las mujeres amas de casa son las que deciden, pero los hombres les dan el gasto, que les decía yo, para mí es sumamente extraño todavía. Llevo unos 25 años viviendo en México, pero todavía es raro porque las mujeres aquí es, mi esposo me da el gasto, pero muchas de mis amigas no saben cuánto gana su esposo. O sea, el esposo le da a la semana una cantidad y de ahí pagas los servicios y pagas la comida y tú te atiendes a los niños, yo me voy a trabajar. Entonces los esposos piensan, muchos, que con dar el gasto, con eso justifican el que no estén todo el día en la casa y nada más lleguen a cenar en la noche, pero ellos esperan que llegando a su casa les sirven en la mesa caliente la comida, duermen y al día siguiente se van a trabajar, ¿no? Entonces, personalmente yo tengo amigas que no se separan por la cuestión económica, ¿no? Su matrimonio no es una relación de igual, que para mí es raro porque mi esposo y yo sí somos así de, juntamos nuestro dinero y pagamos, ¿no? En común. Pero eso me llamaba la atención, Irene, que entró casi al último, igual, o sea, dice que siempre las mujeres son relegadas al cuidado del otro, ¿no? Y que a ella le toca ver a mujeres ahorita en cuarentena, aquí también, saliendo a vender a la calle, pero salen a vender con los hijos también, ¿no? Entonces es como tienes que trabajar y todavía cuidar a tus hijos en la calle donde es peligroso, porque no hay de otra, ¿no? Y es algo que aún aquí en México, ahorita en cuarentena, bueno, en cuarentena se ha duplicado el asunto, ese problema, pero muchas vecinas hacen eso, ¿no? Salen a vender o venden afuera de sus casas. Entonces, es como una situación que a mí me llamaba la atención, esta parte de cómo el papel de la mujer no cambia en muchos lugares, ¿no? Eso fue como el resumen. Bueno, salió esto de escribir nuestro Magnificat, ¿no? A partir de lo que compartimos entre las tres, así que lo voy a leer. Canta nuestra alma la alegría de contemplar las mujeres emprendedoras de nuestros territorios, desde esta América del Sur, desde Chile, Argentina y Venezuela. Mujeres que siempre están gestando lo nuevo, que se enaltecen unas a otras, entretejiendo redes para apoyarse, sostenerse, acompañarse, alentarse, promoverse desde los talentos de cada una, desde la que planta, cose, teje, cocina, la que crea con sus manos siempre. Desde Chile las mujeres mapuches que no olvidan sus raíces y comparten sus tejidos diversos. Desde Venezuela las mujeres que resisten en medio de las dificultades y que enseñan porque ven en el educar jóvenes, las mujeres que siempre están de pie. Hermoso. Bueno, este fue nuestro compartir. Muy lindo. Muy bello. Queda un solo grupo, creo. Hola, ¿me escuchan? Silvina, sí. Ah, se escucha porque no tengo la camarita porque está rota, le contaba a mi compañera. Bueno, yo soy Silvina de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Me tocó con Mónica en el grupo número 7. Pasó algo un tanto casual que empezamos a charlar pensando que iba a entrar alguien más y pasaban los minutos y no entraba nadie, y bueno, y una charla llegó a la otra, terminamos concluyendo que no nos conocemos, aún no sabemos si nos conocemos personalmente, pero ella estuvo viviendo en Bahía Blanca, compartió la comunidad de la parroquia donde estamos nosotros, nos conocíamos, conoce a gente amiga nuestra, así que bueno, una charla llevó a la otra. Yo, le conté cómo yo también llegué a este momento, a esta instancia de compartir con ustedes, de Facebook, de alguna invitación, y todo surgió porque yo le comentaba que en nuestra comunidad
Yo el tema lo entendí como resaltar algunas de las mujeres de mi comunidad que hayan sido relevantes, ¿no? Entonces yo había puesto, las mujeres por lo general son las encargadas de cuidar la vida en todo sentido. Y yo creo que muchos de lo que todos estuvimos charlando acá, que estuvieron contando, vemos que todas tienen el mismo hilo conductor, que es el cuidado. Y yo a este cuidado también le incluiría la empatía que tiene la mujer para ver también la necesidad del otro. Que no quedarse en lo de uno solo, sino que también ve la necesidad que tiene a su alrededor. Y eso la lleva, como en nuestra comunidad, a formar todos, moverse para que también el otro pueda hacer. Nosotros trabajamos en un barrio que se le dice un asentamiento porque son tierras tomadas, estamos trabajando desde la iglesia ahí, y vemos que las mujeres son las que llevan a cargo los comedores, porque ellas no tienen de comer y saben que el vecino tampoco tiene, entonces son ellas las que se ponen en pie y la pelean, la buscan, y no solo es dar de comer, sino que también es atender la educación de los chicos y la salud, y bueno, y ya que estamos también la promoción de la familia, de la mujer, de esos chicos. Entonces eso, ¿no? Rescatar la mujer en el cuidado y también, bueno, el cuidado de su propia familia, del cuerpo. Nosotros con esto de la pandemia hemos estado en contacto con la gente del barrio y vemos que son las mismas mujeres las que están reclamando y están buscando la forma de ayudar y acompañar todas estas situaciones de violencia, de abandono que hay en el barrio, ¿no? Y las dos grandes obras que hay acá en el barrio nuestro, que son de una parroquia salesiana, una es para los chicos también de la calle, que fue llevada adelante por un matrimonio, en este caso sí fue un matrimonio, y la otra es un hogar para ancianos que también fue llevado adelante por una mujer. Ahí decía cómo trabajan solas, por lo general en los emprendimientos así de comedores y estas obras no se las ve acompañadas por alguien, por un hombre. Generalmente son solas y a partir de la propia necesidad. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Silvi. Bueno, agradecemos mucho. Se enriquece nuestra escucha cuando podemos compartirnos. Yo quería, ustedes recibieron en la síntesis del encuentro anterior un texto que medio quedó trabado ahí con mi mal audio del sábado pasado, que hablaba precisamente de lo que todos los grupos hoy hablaron, la economía del cuidado. Y hoy quería aportarles, quería sumar a lo que ustedes han aportado ya, cómo esa economía del cuidado está siendo vista hace mucho tiempo, no es de ahora, no la pone en escena la pandemia. La economía feminista, que tiene características propias, ¿no? Ustedes hablaban todo el tiempo de la economía o el cuidado en casa y el salir a la casa ampliada, que es la comunidad, muchas veces hacer las mismas cosas que hacemos en casa. Ese es un rasgo de la economía feminista. Tomar la necesidad existente, tener empatía con esa necesidad existente, lo dijo recién Silvina, empatía con la necesidad, y gestar propuestas a partir de esa necesidad. Y una necesidad que lleva a que podamos entender que si hay una necesidad en algunas y algunos es porque la justicia distributiva no se está dando, porque la justicia social no se está dando. Y las mujeres y esta economía puntual, la economía feminista, tiene como eje construir justicia.
porque las mujeres cuando salen, después del cansancio de sus casas, muchas de trabajar adentro de la casa y trabajar afuera de la casa, además se hacen tiempo para el trabajo comunitario, no lo hacen porque quieren construirse un medallero, lo hacen porque saben que falta justicia y ejercen justicia en la olla popular, ejercen justicia en el centro de salud, ejercen todo el tiempo para que la justicia sea posible. Alguien también dijo en un momento de los grupos, no están acompañadas, y aclaró, por los varones, pero también alguien en un grupo anterior dijo, nunca están solas. La economía feminista tiene como eje ser una acción, una identidad colectiva. No se puede hablar de economía feminista de una en una, sino de muchas en muchas. Y muchos, porque hay muchos varones que en su cabeza tienen incorporada la lógica de esta economía. ¿Y por qué decimos que es una lógica colectiva? Porque van mirando como si fueran con sus ojos muy abiertos, viendo todas las necesidades, no puntualmente la necesidad de la comida, que es la más fuerte y la más desparramada, sino que cuando miran comida ven salud, cuando ven salud ven que no hay casa, cuando ven que no hay casa ven que no hay trabajo. Entonces empiezan a expandir esa mirada económica y ya no buscan solamente cocinar para parar el hambre. Empiezan a pensar que debiéramos cocinar alimentos que alcancen para todos. Y ahí aparece otra lógica de la economía feminista, que es la soberanía alimentaria. Esta soberanía alimentaria que tiene como característica en este momento, quizás llegue el tiempo que no, de casi volverse antisistema y contracultural. ¿Por qué? Porque el que acopia alimentos no piensa que todos tenemos que tener el pan de cada día, y mucho menos piensa que ese pan debiera ser un pan cuidado, protegido, sano, saludable. Las mujeres sí lo piensan. Entonces, la economía feminista viene como a emparentarse, como a tener como hermana de camino a esta economía del cuidado, y tiene claramente que todo lo que va logrando hacer va visibilizando a mujeres. Recién decían, me llamó la atención, pero digo, es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Alguien decía, creo que Tania, también trabajan o también les toca ir a trabajar afuera, como si lo que estuviéramos haciendo en el cotidiano no fuera trabajo. Lo es. No es pago, pero lo es. Entonces, si nosotras empezamos a darnos cuenta que trabajamos por la justicia, que esa justicia tiene una clara visión de ser colectiva, vamos entendiendo que lo que vamos haciendo, lo que vamos ejerciendo, merece ser reconocido. El otro día escuchaba a una economista en Argentina, una economista de la economía feminista, decir que el 16% de nuestro PBI está garantizado desde la economía del cuidado. Entonces, cuando nosotras, cada 8 de marzo decimos, cuando se paran las mujeres, paramos al mundo, no estamos diciendo algo que no se corresponda con la realidad. Lo que hacemos adentro de la casa, lo que hacemos en la comunidad, le suma al Producto Bruto Interno de cada territorio una porción sumamente importante.
Y entonces ahí surge una pregunta que sería bueno que nos la podamos hacer. Si las mujeres son las que cuidan adentro y afuera, cuando las mujeres envejecen, ¿quién las cuida? ¿Quién ejerce cuidado sobre esas mujeres cuando ya no tienen la misma energía, su cuerpo está cansado, agobiado? ¿Quién las cuida? Y entonces ahí la economía feminista viene a poner como una problematización. Hay que empezar a pensar como mujeres en un sistema de salud que nos cuide. Hay que empezar a pensar en un sistema de cuidados comunitarios. Y hay que empezar a pensar que la intemperie social en la que dejan los estados a tantísimas mujeres que no tienen salario por lo que hacen, se agrava, se ensancha cuando esas mujeres se quedan en casa y ya no pueden cuidarse ni siquiera a sí mismas. Entonces, comunitariamente, debiéramos empezar a exigir y a construir espacios de cuidados para esas que cuidaron toda su vida, como una estrategia de esta economía feminista. La economía feminista tiene como otro puntal que es, así como para la economía formal somos numeritos, para la economía feminista somos sujetos, no somos objetos. Y está en eterna puja con esa economía formal, disputando el sentido de mujeres y varones construyendo subjetividad. Y cuando uno construye subjetividad, le resta un producto al mercado, porque no nos sentimos productos, nos sentimos sujetos. Esta propuesta económica además tiene, yo las escuchaba y siendo de tan distintos países, aunque todas somos América o Iberoamérica, tiene mapas propios que la economía global y formal tiene como puntos nodales de donde se decide, ¿no? Los grandes países que nos dirigen las historias. La economía feminista tiene mapas concretos y esos mapas concretos son los territorios en donde estas mujeres, nosotras como mujeres, comunitariamente hacemos cada día lo que hacemos. Hace una semana atrás, reunida con un grupo de mujeres, una mujer decía, nosotros queremos que las políticas públicas vayan de los territorios a los escritorios. No queremos más políticas públicas al revés, de los escritorios al territorio, porque son políticas que no sirven. Ahora, eso también, aunque no parezca que también va a ser otro cansancio más, porque seguimos nosotros peleándola, pero también dijeron ustedes, las mujeres son las que saben resistir. Resistir es poner estos límites. A un Estado que nos quiere cuidar, lo primero que le debe importar es de dónde somos y qué hacemos y cómo está el territorio que estamos transitando. Otra base de esta economía feminista es que está en eterna disputa con la economía formal sobre el capital y la sostenibilidad de la vida. Para la economía feminista, el capital no es lo primero. Es si con lo que hacemos, si con lo que trabajamos, si con lo que comunitariamente compartimos, estamos aportando sostén a la vida, y que esa vida no es cualquier vida, es una vida digna y capaz feliz. Pero es una vida digna. Entonces ese conflicto permanente de capital y sostenibilidad de la vida es
un conflicto hacia adentro de la economía feminista y que le estamos poniendo palabra las mujeres. También cuando hablamos de conflicto entre sostenibilidad de la vida y capital, hablamos de desarrollo. Las mujeres hablamos todo el tiempo de desarrollo, aunque no digamos la palabra de desarrollo. Había un grupo que decía, cuando salimos y vamos afuera a trabajar a la comunidad o a vender el pan o a vender la comida, vamos de la mano con nuestros hijos. ¿Por qué? Primero porque muy probablemente estemos solas y no haya quien se ocupe de la crianza en casa. Pero además, porque para todas las mujeres, o para la gran mayoría de las mujeres, que tienen necesidades concretas como las que ustedes expresaron hoy acá, la crianza es un eje del desarrollo. No hablamos de cualquier desarrollo, hablamos de un desarrollo que proviene de hacer crecer la vida que en muchos casos son nuestros hijos y en muchos otros son los hijos de muchas. Entonces ese desarrollo tiene características puntuales. No puede ser un desarrollo en el que se beneficien unos contra el no beneficio de otros. Es un desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible tiene que ver con que tenemos que tener los bienes materiales sin dañar los bienes naturales, los recursos naturales. Y además agregarle a ese desarrollo una equidad social. Un grupo hablaba de equidad. Si nosotros creemos que estar desarrollados significa ser el norte, sabemos que no es así. Como mujeres en el corazón, en las tripas y en la piel, sabemos que eso no es desarrollo. Podrá ser un bienestar al mirar de algunos, pero no es desarrollo. Desarrollo es aquello que equilibra, que pone en armonía el bien material con el recurso natural y la equidad en la distribución. Cuando uno mira todo esto dice, pero entonces la economía feminista es una gran utopía. Nosotras sentimos, y creo que cada una lo siente en lo pequeño o grande de su comunidad, que no es una utopía. Y si lo es para al estilo Galeano para ayudarnos a caminar. Pero es una cosa concreta del diario vivir. Y eso que es concreto del diario vivir, tenemos que organizarnos como mujeres para que pase a ser algo que impacte en la economía formal. La pandemia nos viene a hacer nos viene a poner esa lupa. Esto que tanto dicen que, bueno, la pandemia puso de relieve todas las desigualdades, obvio, pero además en el medio de las desigualdades, la pandemia le puso la lupa a quienes son las que se están haciendo cargo de achicar esas desigualdades, y son las mujeres. Entonces este es un tiempo casi histórico en el que podemos juntas pensar cómo nos organizamos para que desde eso que parece tan pequeño y tan chiquito, que es lo comunitario, le pongamos una nueva forma de mirar la economía a este mundo desigual. Por lo tanto, podemos decir que sí, puede ser que sea una utopía, pero que la economía feminista está en camino. Y que además tiene como mucha tela para ser recorrida. Yo quería, como cierre de esta síntesis así muy breve, hacerles como un planteo de pensamiento y de reflexión. Cuando nosotros hablamos de la economía que tiene un desarrollo sustentable y hablamos de la soberanía alimentaria, y vemos que
siembran mujeres, cosechan mujeres, distribuyen mujeres y cocinan mujeres. Esa es toda una oportunidad de recorrido de justicia social, pero tiene que ver con la organización. Tiene que ver con la organización. Escuchando a otras compañeras, una de ellas dijo, como para que se lo queden, aquellas que cocinan para sus hijos son las que piensan en sus nietos. Gracias, Leonor. Vamos a compartir ahora entonces una breve introducción, porque después se lo vamos a mandar por mail al material, una breve introducción a 2 textos bíblicos que vamos a leer esta semana. Vamos a ver entonces, les decía, ¿no? 2 textos bíblicos donde, podríamos decir, aparecen 2 mujeres que tranquilamente podrían sumarse a esta ronda de nuestros compartires de mujeres, ¿no? 2 textos que nos van a hablar de economía. Y la palabra economía, justamente en el griego, significa oikos, viene de eco, viene de oikos, que significa casa, y nomos, es el ordenamiento y la administración. Entonces, ya siempre, digamos, el punto de partida y el punto de llegada de la economía, en el sentido básico del término, es la casa. Oikos, casa, que es el lugar donde los cuerpos crecen, se nutren, descansan, envejecen, se aman, aprenden lenguajes, costumbres y transmiten la cultura y la identidad. Esta pandemia también nos ha vuelto a las casas, nos ha hecho habitar de otro modo, ¿no? Nuestras casas. Y eso también es un momento como para valorar entonces este espacio que debe ser el centro de toda economía. Por eso hablamos de esta economía feminista, de estas casas habitadas por mujeres, administradas, ¿no? Por mujeres, sostenidas en ellas. Casa, entonces, ¿no? Entendemos, es el cuerpo de relaciones que posibilita la sustentabilidad de la vida. Casa es comunidad, y comunidad es organización y política. Comunidad, casa, organización y política. Entonces, analizar las experiencias de organizaciones de mujeres, las praxis que ellas van construyendo. La palabra praxis es un término muy técnico, ¿no? Que es el saber y el hacer juntos, ¿no? La teoría y la práctica. Esta praxis, entonces, ¿no? Estos saberes de mujeres puestos en práctica que ellas van construyendo para sus economías integrales, implica mirar también el contexto donde se realizan, sabiendo que estas experiencias y praxis no nacen de la nada, ya que siempre hay un sustrato previo y permanente. Es decir, de dónde las mujeres van a brevar saberes para salir al paso en las crisis. Bueno, de sus propias fuentes y raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sustrato previo y permanente en la humanidad, ¿no? Porque siempre han existido redes solidarias previas a las que vamos a formar. Siempre ha habido modelos de los cuales podemos rescatar. Así sea ya, por ejemplo, la casa de la familia, ¿no? De esta familia donde eran 8 mujeres, ¿no? Que empezó a contar el primer grupo, o la escuela, ¿no? Las pequeñas formas de organización que hay, o más que sea, aunque más no sea, digo, un juego que compartimos, ¿no? Siempre ha habido redes solidarias preexistentes. Y esto es porque existen personas con experiencia solidaria. Siempre hay una líder, ¿no? Alguien que mueve el motor. ¿Por qué? Porque trae experiencia, porque ha compartido a lo mejor experiencias en otros territorios y se muda, ¿no? Y va como polinizando, ¿no? Las comunidades son como jardines, ¿no? Donde a veces los movimientos de las personas hacen que se lleven saberes, ¿no? Y experiencias de un lugar a otro, ¿no? Y esa solidaridad se va polinizando, digo, ¿no?
o también porque existen personas con memoria solidaria, es decir, personas que conservan esta observación que hemos hecho esta semana, ¿no? Y conservan esta memoria que luego en algún momento va a ser un tesoro para compartir, ¿no? Personas con memoria e ideología, ¿no? De qué es posible hacer y ver las cosas de modos diferentes. En Hechos de los Apóstoles, estos dos textos que vamos a leer esta semana son de Hechos de los Apóstoles. El título ya del libro de Hechos de los Apóstoles nos tiene que llevar a pensar de que vamos a encontrar prácticas, praxis, experiencias de personas de un contexto del mundo cristiano, del movimiento cristiano durante el siglo I. Él siempre se reconoció que posiblemente sea Lucas, que escribió el Evangelio, el mismo autor que escribió este otro libro. Entonces, hay un mundo ahí que se nos revela. Y cada página de este libro nos ofrece datos de ese entretejido de relaciones donde el movimiento cristiano va abriéndose paso, donde va encontrando también obstáculos, donde van conectando experiencias solidarias de personas, hombres y mujeres concretos de carne y hueso, como decimos siempre, ¿no? Con problemas propios. Y en esas cotidianidades, digamos, va también aflorando estas viejas solidaridades, ¿no? de experiencias comunitarias de muchos y muchas, ¿no? Y de esas memorias solidarias que conservaron. Entonces, en esta lectura es necesario recuperar eso para dimensionar el impacto que tiene el Evangelio en la vida concreta y cotidiana de las personas que se van sumando a la comunidad. Es decir, este entretejido va siendo también un espacio de abrazo, ¿no? A muchos que se van cruzando, ¿no? Y van encontrando allí un espacio no solamente para pertenecer, sino también para construir y hacer crecer, ¿no? Se trata de trabajadores, artesanos, artesanas, comerciantes, soldados, migrantes y refugiados, perseguidos, encarcelados, viudas, esclavos, etc., ¿no? Una larga lista de perfiles, ¿no? Características de estos personajes. Y el Evangelio se entreteje en esas cotidianidades de trabajadores, misioneros y misioneras, que van formando comunidades a los cuales llaman iglesias. Pero iglesia es, en el sentido original de eclesía, significa básicamente la asamblea, el círculo, la pequeña comunidad, la casa. Se reúnen en las casas justamente porque allí hay mujeres y varones que son los que sostienen la misión, la oración y la asamblea. Y allí se teje una nueva política de relaciones, de formas de relacionarse. Estos dos textos que vamos a ver en la semana son la historia de Lidia. Hay mujeres, ¿no? en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero no hay tantas como en los Evangelios. Y de las pocas que hay, no conocemos muchos nombres. Lidia es una privilegiada en este sentido, porque de ella conocemos no solamente su historia, sino también su nombre, su oficio. De ella se dice que vivía en Filipos, una ciudad que ya pertenece a Europa, porque es una ciudad griega. Significa que entonces el Evangelio ya avanzó bastante, ¿no? Territorialmente. Dice el relato, en primera persona, al plural, ¿no? El escritor acá dice, un grupo va, ¿no? Nos embarcamos en Tróada y fuimos derechos a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia. Macedonia es la península, ¿no? Donde está Grecia. Macedonia, que además es Colonia, un dato que nos da el escritor.
En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Ahí va Pablo, en ese grupo. En esta casa, entonces, en este texto, entonces, vamos a mirar los datos que nos ofrece el texto sobre Lidia. Nos dice que es vendedora de púrpuras. Entonces aquí a las personas se las identifica por su oficio. Lidia está rodeada de mujeres, ¿no? También está rodeada de personas. Estas mujeres que se habían reunido en las afueras de la ciudad para orar. Esto quizá tenga que ver con el dato de que al ser Macedonia, Filipos, una ciudad de Macedonia que es colonia, eso significa que es prácticamente una réplica de Roma, la capital del imperio. Y por lo tanto, las normas de seguridad y de orden eran muy estrictas. Por eso también quizá tienen que salir de la ciudad a oficiar sus cultos, que estaban permitidos, pero no dentro de la ciudad, porque bueno, los romanos por supuesto que no adherían al judaísmo, ¿no? Y aquí hay un grupo de mujeres, quizá convertidas al judaísmo porque son de origen griego, no son de allá de Palestina, sino que son ya mujeres de la diáspora, y sin embargo, bueno, dice que adoraban a Dios. Hay una anécdota, ¿no?, que yo quería acá, que no está en el texto para leer, que les vamos a enviar, pero se las voy a contar, ¿no? Los autores que comentan este texto, los estudiosos, los biblistas que estudian este texto, a veces dicen, bueno, es un grupo de mujeres que se juntan en la orilla del río para orar. Eso no significa que sea ni una iglesia ni una sinagoga. Sin embargo, en la expresión como lo dice el texto, da los detalles, ¿no? Y era el modo propio, ¿no? Como se reunían las sinagogas en lugares donde había aguas, porque los ritos judíos usan mucha agua, y del modo como lo dice también parece como instituido, ¿no?, que tiene que ser fuera de la ciudad, etc. Es decir, es un gesto bastante, además, ¿no?, hecho en sábado, es un gesto bastante ritual lo que nos cuenta, ¿no? Y para las costumbres judías se oficiaba el culto cuando había 10 personas. Y como los autores, digo, los estudiosos, ¿no?, del judaísmo y de la cultura hebrea, siempre dieron por supuesto de que esas 10 personas eran 10 varones, ¿no? Sin embargo, acá parece que solo mujeres hay, ¿no? Y una que se destaca, que es Lidia, ¿no?, que es la que además pregunta, ¿no?, y habla. Esta mujer tiene palabra. Quizá entonces hasta incluso podríamos suponer que Lidia encabeza el ritual de esta comunidad de mujeres, que son judías, ¿no? Son convertidas al judaísmo y celebran el sábado. Sin embargo, los autores, la tradición de estudio de este texto, siempre ha sospechado de que ahí no había culto, ¿no? Sin embargo, el texto da la garantía de que lo es, además porque Pablo acude a esa reunión, siendo que no las conocía, se acerca porque allí hay un culto, ¿no? Hay un ritual. Digo solamente como para que empecemos a ver estos textos, ¿no? Porque no solamente por el hecho de que tengamos el dato de que es una mujer, y eso ya debería llamarnos la atención, ¿no?, una mujer con nombre propio, habrá sido bastante
destacado, ¿no? Lo que ella hace, para incluso ser rescatado por el autor del libro de los Hechos. Entonces, Lidia, vendedora de púrpura. A veces también se ha comentado de que, bueno, que se la menciona porque habrá sido una mujer importante por ser dueña de una empresa. Siempre ha habido también comentaristas que la destacan como por ser una mujer rica, ¿no? Que se la destaca por ser distinguida socialmente, ¿no? Sin embargo, cuando las mujeres, las biblistas, empezamos, ¿no? a investigar un poco más de qué significaba ser vendedora de púrpura, el oficio de la purpuraria, ¿no? Como se conocía, es un oficio bastante sucio. Bastante sucio porque significaba teñir telas, ¿no? Y manejar tintas. También se lo conocían como tintoreras, ¿no? Tintorerías a estos lugares. Y las formas como se fijaban las tinturas, que había tinturas de origen vegetal y origen animal, ¿no? Del animal que se sacaba del calamar, ¿no? La tinta del mar, y otras que eran de origen vegetal de algunas plantas, bueno, variaban en los costos. Por supuesto, las de origen animal eran muy caras, y se usaba además el color púrpura para trajes de reales, ¿no? de las clases gobernantes, y había otras formas de producir el mismo color con plantas, ¿no? Solo que llevaba un trabajo mayor. Era un trabajo bastante, sucio, porque requería piletones, ¿no? Donde se ponían al sol las telas a teñir, ¿no? Ya, bueno, también nosotras cuando teñimos en casa sabemos que tenemos que ser como muy prolijas y cuidadosas porque se tiñe todo, ¿no? Si uno salpica. Bueno, así también, imagínense, teñir telas para vender. No solamente de la exigencia de la calidad, sino también del lugar, ¿no? Se hacía, por supuesto, en las afueras de la ciudad, y una de las formas que se dice, de las fórmulas que usaban para fijar los colores, era el uso de la orina, ¿no? Así que también a eso se suma, ¿no? Las condiciones sanitarias, ¿no? Poco sanitarias que podemos imaginar que tenían estos trabajadores de la púrpura. Así que Lidia podemos decir que seguramente era una trabajadora conocida, porque esto no se podía hacer sola, había que hacerlo en comunidad, en grupos. Existían en esas ciudades, ¿no? Que eran bastante importantes, agrupaciones, ¿no? De trabajadores del mismo oficio, algo que podía ser como un antecedente de nuestros sindicatos, ¿no? Así que en torno a Lidia hay un grupo grande, que posiblemente es lo que ella llama la casa, y que allí entonces hay lugar para recibir a huéspedes, ¿no? Que en el caso de Pablo y los compañeros, ella se ofrece y dice que prácticamente los obliga, ¿no? A que se queden en su casa. Es una huésped bastante generosa, ¿no? Como habrá sido generosa también con sus compañeros de trabajo. Bueno, van a tener ahí algunos datos más para conocer a Lidia. Y otro texto que nos parecía que podíamos recuperar aquí es otra mujer que vive en una ciudad que se llama Jope. Jope queda cerca de Samaria, es una ciudad de Palestina, de la región del país de Jesús. Es una mujer judía, una discípula posiblemente de la primera hora, que se llamaba Tabitá. Tabitá, que al ser un nombre judío lo traducen al griego como Dorcas. Y esta mujer sí se dice que era rica y posiblemente distinguida en la comunidad, porque tenía un grupo también en su casa que se reunía, posiblemente un grupo de viudas. Dice que era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Pero en aquellos días, dice, enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope.
Los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se le presentaron todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un tal Simón Curtidor. Acá de nuevo, ¿no? Si vamos con esta lupa, ¿no? Que estamos mirando, de los oficios, de los trabajos de las personas, de cómo comparten ese trabajo, ¿no? Aquí hay una mujer que ha trabajado posiblemente toda su vida, ¿no? En una ciudad que había sido golpeada por la guerra, además, ¿no? Lo cual quizá haya sido un texto acá que recupera una memoria de una mujer que ya no está, que había muerto, ¿no? Pero que dice que las mujeres todavía la recuerdan, ¿no? Llorando y mostrando los tejidos que esta mujer habrá sido una tejedora, ¿no? Tejía para otras. Es decir, que es el fruto de su vida, ¿no? Lo que la hace recuperar y mantener su memoria. Y aquí en el texto yo les quiero proponer, ahí en el texto que van a recibir para la semana, hacer como un esfuerzo para comprender esta parte en que Pedro la resucita, ¿no? ¿Qué puede significar esta resurrección, ¿no? Pedro que la levanta y la devuelve a la comunidad. ¿Por qué no la devuelve a la vida física, ¿no? Material, sino que la devuelve a la comunidad de un modo nuevo, decimos, un modo resucitada, ¿no? De un modo que seguramente tiene que ver con esta memoria de las cosas que ella dejó para otros, saberes que dejó, sus prácticas, sus praxis, ¿no? Su casa posiblemente haya sido entonces de ahí en más un lugar de memoria, habitado ya no por ella, sino por las cosas que ella hacía. Ahí les decíamos, ¿no? Bueno, un esfuercito para comprender en términos simbólicos, ¿no? Esta vuelta de Tabita a la vida, ¿no? Y a la vida en la memoria de su comunidad, una comunidad de mujeres viudas. Bueno, no queremos extender mucho más porque ya es muy tarde y hasta aquí llegó entonces esta breve introducción. Bueno, y vamos a cerrar, creo que con mucha esperanza, porque hasta ponemos la lupa en qué tipo de economía queremos. Y si hay una economía que se construyó, se puede construir otra, ¿no? Y la estamos construyendo. Y me quería quedar con este Magnificat que salió de nuestro círculo de mujeres, ¿no? Y que también ahí rescataron nuestras compañeras ese grupo, y es cuando un grupo escribe, es voz para todas, ¿no es cierto? También. Y dice: la esperanza, educar a la esperanza, sobre todo para niños y jóvenes. Despertar y fortalecernos, sostenernos, que nuestros pies estén sostenidos en la esperanza. Y una esperanza que no es volada, sino una esperanza bien concreta, con los pies en la tierra, por este trabajo de cuidado, de empatía, y de decir: queremos que eso se visibilice, se reconozca. Entonces nos vamos a ir despidiendo simplemente escuchando la canción de una cantora colombiana, Marta Gómez, que relata los sueños de las mujeres que trabajan y que también se unieron en estos banquitos
de sostener banquitos y bancos, ¿no? Bien, con toda la palabra, pero no con otra lógica, la lógica de que el crédito se te da y lo devolves para que otra mujer pueda realizar su emprendimiento. Y entonces son relatos de mujeres que cantan y que hacen esto. Con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana, buen trabajo y encuentro con la palabra. De mañana doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero habrá sus alas en el viento y se echa a andar. Pero entiende que sus manos no le van. En Managua, doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseña. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar.